tenemos el espacio de la Facultad de Ciencias Forestales y hoy para contarles acerca de el aporte de parte de un docente investigador de esta unidad académica que ha contribuido para que se apruebe también y podamos tener un nuevo marco regulatorio, una nueva ley en nuestra provincia. Se trata de la Ley de Conservación de Especies Endémicas que se sancionó días atrás en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y quien ha quien ha contribuido de manera central precisamente en la identificación y el estudio de estas especies endémicas es el doctor Héctor Keller, docente e investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Forestales. Con él estamos en comunicación telefónica. Muy buenos días, doctor Keller. Les saludamos Susana Babi y María Cristina Miño, aquí desde la radio de la universidad. Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá muy contentos con este logro y bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema. Bueno, doctor, buen día. Queríamos saber un poquito acerca de cómo surgió esta iniciativa. Sabemos que su trabajo y el de un equipo interdisciplinario tuvo que ver mucho con esta iniciativa de ley misionera para proteger a las especies únicas que hay en nuestra región, ¿no? Y la importancia que conlleva tener una normativa de este tipo, ¿no? Y bueno, un poco la iniciativa o el puntapié inicial tuvo lugar justamente en la Facultad de Ciencias Forestales hace más de 20 años. Durante un evento, fue una reunión de jardines botánicos de todo el país, en la que se establecieron, digamos, líneas prioritarias de trabajo. Sabemos todos que los jardines botánicos, justamente una de las funciones más importantes que cumplen es la de conservación ex situ, es decir, conservar plantas o material vegetal que pueda ser de alto valor de conservación o útil, puede constituir un recurso para la humanidad, etc. Entre los muchos fines que tienen los jardines botánicos, por supuesto la conservación es uno de ellos. Uh-huh. Y en esa circunstancia se planteó como una línea prioritaria o de interés atender a las plantas endémicas, es decir, que solo crecen dentro de la Argentina, y estudiar no solo su estado de conservación, sino también proponer alternativas para preservar el germoplasma, el recurso genético de estas especies. Entonces, a partir de ahí, un poco comenzamos a elaborar listas y a atender a plantas que son exclusivas de nuestro territorio provincial. Y bueno, ¿y cuál es, doctor, sí. y cuál es la importancia, digamos, de poder conservar, de que no se pierdan estas especies endémicas y que son únicas para nuestra región, para nuestra provincia, sino que también para el mundo, y de poder hacer el trabajo que hacen ustedes, ¿no? De estudiarlas, catalogarlas y en este caso también velar porque haya una ley que las proteja? Bueno, respecto a la importancia, tenemos que considerar que cuando hablamos de una especie endémica, estamos hablando de una especie que crece en una región muy delimitada, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces nos encontramos con microendemismos, que son plantas que crecen solo en unos metros cuadrados de su ambiente natural y que no existen en ningún otro lugar del planeta, ¿sí? Eso implica desde el vamos, que son especies muchas veces con alto valor, digamos que están en peligro crítico, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si se pierde esa única población conocida, la especie desaparece de la faz del planeta y estamos hablando de la extinción de una especie, ¿sí? De allí un poco la importancia. Uh-huh. ¿Y cuántas especies aproximadamente son? Las que se han En aquel catalogado hasta momento, ahora. cuando empezamos a hacer la lista, teníamos unas 30 especies endémicas de Misiones. Actualmente, la investigación y la exploración en las áreas de endemismos, como lo es aquí, son las areniscas del sur de Misiones,
extendieron bastante ese número y estamos actualmente en las 50, 51 especies. Hay algunas todavía por describirse, de plantas que son exclusivas de nuestra provincia, en diferentes situaciones, ¿no? Hay algunas que están con muchos ejemplares, quizás un par de centenares de ejemplares, y otras que hay algunas especies que tenemos una sola planta viva en su hábitat natural. ¿Y cómo podría describir, doctor, para quienes nos están escuchando también, cómo es ese proceso de encontrar algo que siempre estuvo ahí, pero que todavía no se lo ha descrito, no se lo ha catalogado, no se lo ha nombrado, ¿no? ¿Cómo es su trabajo en campo, digamos? Claro, así como taxónomo, como botánico, obviamente no puedo más que describir como un trabajo fascinante. El hallazgo no solamente de especies nuevas, sino también reencontrarse con especies que ya no se las encuentra hace rato. Hay algunas, por ejemplo, que nunca las hemos vuelto a encontrar y sus únicas colecciones de material de herbario datan de hace más de 100 años y es material que está depositado en herbarios europeos y bueno, las notas de las etiquetas de campo de aquel entonces no tenían, obviamente, la coordenada geográfica, solamente datos muy ambiguos sobre localidades. Así, por ejemplo, tenemos una especie que se llama Oxypetalum guaraniticum, que en la etiqueta de campo dice Bonpland y coma Posadas, es decir, es posiblemente quería decir Bonpland Misiones, pero bueno, hemos recorrido los arbustales de Bonpland donde podría encontrarse la especie, pero nunca hemos vuelto a hallarla. Y contrariamente a otras especies como Iptis australis, que el material tipo de herbario fue colectado por Horacio Quiroga, hemos vuelto a encontrarla y tiene poblaciones importantes en la zona de Teyucuaré, así que es una especie endémica, pero relativamente en buena situación de conservación. Y bueno, ¿y cuáles fueron los lugares? Mencionó San Ignacio, en este caso Bonpland. ¿Qué otros lugares son los que ustedes han realizado estos trabajos de campo, colectando, identificando y describiendo estas especies? En todas Misiones encontramos especies así endémicas, pero es más frecuente encontrarlas en ambientes que podríamos decir marginales, no necesariamente en selva, así usual que haya endemismos en bañados y en fragmentos de pastizales naturales que ocurren principalmente desde el sur de Misiones hasta la zona más central de la provincia, ¿sí? Cuando hablamos de áreas de endemismos, estamos refiriéndonos a sitios donde crecen al menos dos especies endémicas, ¿sí? Entonces, Teyucualé es un área de endemismo por excelencia. La Reserva Natural Tenondé exactamente cuenta con cerca de 10 especies endémicas en una superficie de pocas hectáreas. Y después tenemos otras áreas de endemismos también interesantes en la provincia, que son pequeños campitos sobre afloramientos basálticos en la zona de Cuñapirú, donde encontramos una matriz selvática. Dentro de esa matriz selvática encontramos algunas islas, podríamos así decirlo, de pastizales, donde también confluyen al menos 3 especies endémicas. Bueno, y la otra situación tiene que ver con especies que están más distribuidas en selva. Así, por ejemplo, en la Reserva San Jorge, en el departamento de Iguazú, encontramos una pequeña liana de la cual solo conocemos que existen unos pocos ejemplares. Y ahora queda un gran trabajo también por delante. Ya me imagino que habrá sido exhaustivo elaborar todas estas listas y la actualización permanente. A partir de la sanción de esta ley, ¿de qué manera también se piensa o se va a planificar la protección de estas especies únicas en Misiones? Bueno, esta ley lo que nos da es un marco legal y también la figura, ¿no?, de monumento natural, que no solamente tiene importancia para nuestra provincia, sino para el no mundo, solamente ¿no? tiene importancia, exacto, no solo tiene importancia para las estrategias de conservación que debe llevarlas a cabo
y gestionarlas la provincia, sino también que es, como decís vos, un ejemplo que esperamos contagiar quizás a otras provincias. Tenemos Misiones y Salta son las provincias con más riqueza Biodiversidad. de biodiversidad y más riqueza. Y estamos en flora, estamos ahí siempre con unas poquitas especies más y ocurren nuevos hallazgos en una de las dos provincias y ahí estamos como casi empatados siempre. Ujú. Pero Salta tiene cerca de 200 especies endémicas, entonces esperamos que con esta iniciativa podamos no solamente ampliar la protección hacia otras especies, porque estamos hablando de unas pocas especies en Misiones, cuando son 50, sino también poder contagiar a otras provincias, empezando por el norte argentino. Ujú. Y doctor, ¿dónde se puede ver este registro? ¿Es público? ¿Hay en la página de la universidad, del CONICET? ¿Cómo se puede acceder? Hay un trabajo que publicamos hace algunos pocos años con colegas del Instituto de Botánica Darwinion, que justamente es una actualización de la biodiversidad florística de flora vascular de Misiones, publicado en la revista Darwiniana. Eso es un material de consulta muy valioso porque también hace un sumario de las especies endémicas, ¿sí? Ujú. Algunas cosas ya cambiaron, estamos describimos en los últimos años otras especies y hay algunas que están por describirse, pero es un buen material de consulta. Ujú. También es muy recomendable revisar, digamos, la página de Flora del Cono Sur, Ujú. que incluye, digamos, todo lo que es la flora argentina y aparecen material de referencia para esas especies endémicas, fotos, etcétera. ¿Sí? Pero esperamos en el futuro poder elaborar una guía más precisa en formato de libro para que las características, la ubicación de todas estas especies estén al alcance del público en general y de los propietarios para que puedan gestionar. Ujú. Bueno, y este logro es un ejemplo de tantos otros que se ven a diario en nuestra universidad y cómo impacta, digamos, el trabajo diario de los docentes, de los investigadores en las políticas públicas. Y aprovechando que estamos en el día después de la Marcha Federal Universitaria, queríamos consultarlo usted también como investigador que dedicó su vida a estudiar la selva y estas especies. ¿Qué le diría al ciudadano común sobre la importancia en nuestra comunidad de defender este sistema científico nacional? Sí, absolutamente. Yo creo que estamos en una época muy crítica, tanto para la educación pública como para la ciencia. Y el ciudadano común tiene que saber que el científico, que el docente universitario tiene más que nada una vida dedicada a la vocación y al trabajo muchas veces desinteresado y todos esos valores, digamos, que involucra justamente esos conceptos actualmente se están tirando por la borda, ¿sí? Entonces es importante sostener la lucha, ¿sí? Uh-huh. Doctor, le agradecemos muchísimo por este tiempo y felicitaciones también por que, bueno, de esta manera y con esta labor científica sostenida en el tiempo y seguramente con mucho esfuerzo, dedicación y compromiso, como siempre decimos, desde la universidad, a través de la investigación y de tantos proyectos, termina volcándose esto a la sociedad en general en soluciones, en este caso, bueno, un aporte para la protección de las especies endémicas en nuestra provincia a partir de la sanción de esta ley de conservación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, al público en general y bueno, siempre estamos a disposición. Gracias, hasta pronto. Hablamos con el doctor Héctor Keller, docente de la Facultad de Ciencias Forestales e investigador del CONICET.